¿Alguna vez has admirado el deslumbrante estilo de Sabrina Carpenter y te has preguntado cómo lograr ese radiante glow up? Sabrina no solamente es una talentosa artista, sino también un icono de estilo conocida por su energía contagiosa y su enfoque único en la moda. Su estilo es una mezcla perfecta entre feminidad, seducción y nostalgia, destacándose con maquillajes llamativos y su característico peinado de melena rubia. Como representante del estilo Brat, Sabrina incorpora audaces prendas como zapatos de plataforma, pantalones de talle bajo y tops ombligueros en su armario. Estas elecciones no solamente reflejan las tendencias actuales, sino que también definen su imagen como la nueva It Girl. En este video te guiaré paso a paso para lograr un glow up tipo Sabrina Carpenter, así que presta mucha atención porque vamos a tocar varios puntitos muy importantes. Antes que nada me presento, mi nombre es Ashley y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. Espero que este video sea de mucha ayuda y si lo es, no olvides dejarme un like y suscribirte para ver más de mis videos. Ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Conoce la forma de tu cuerpo. Cada persona tiene un cuerpo único, con medidas básicas como hombro, busto, cadera o cintura, que aunque en teoría deberían ser proporcionadas entre sí, la verdad es que varían de una persona a otra debido a factores genéticos y estructurales que no se pueden cambiar con dieta o ejercicio. Por eso no tiene sentido obsesionarse con nuestras imperfecciones ni con las cosas que queremos cambiar. La clave está en destacar nuestros puntos fuertes para lucir lo mejor posible y sentirnos seguras con nosotras mismas. Esto, aunque parece simple, la verdad es que tiene un gran impacto en cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Conocer tu tipo de cuerpo es fundamental, ya que te permite elegir la ropa, el peinado o el maquillaje que mejor realzan tus características únicas. Primero toma tu momento para observarte detenidamente frente al espejo y vas a analizar tus proporciones e identificar las áreas que más te gustan y aquellas que te gustaría trabajar, ya que no se trata de buscar defectos, sino de entender tu estructura corporal. Para lograrlo es crucial conocer qué tipo de cuerpo tenemos y qué prendas pueden realzar mejor nuestra figura, ya que existen muchísimos tipos de cuerpo, incluidos estos que te diré. Triángulo invertido, caracterizado por hombros más anchos que las caderas y curvas menos definidas. Las prendas recomendadas son aquellas que acentúan las caderas y tienen escote en V, como faldas skater o vestidos de corte A. Tipo rectángulo, caracterizado por tener hombros, pecho y caderas con medidas similares y cintura poco definida. Las prendas que mejor sientan son las que caen cómodamente desde los hombros y aquellas que marcan la cintura. Los cortes asimétricos pueden también crear curvas visuales, lo cual puede ayudar bastante, especialmente si se añade volumen en la parte superior e inferior del cuerpo. Cuerpo reloj de arena, caracterizado por hombros, busto y caderas alineadas con una cintura bien definida. Las prendas ideales son aquellas que resaltan la cintura y tienen escote en V. Optar por meter los tops dentro de las faldas o pantalones ayuda a enmarcar la cintura. Tipo círculo, caracterizado por hombros y caderas anchos con una cintura poco definida. Prendas que se adaptan a este tipo de cuerpo son las que enmarcan la cintura y caen cómodamente desde los hombros. Es importante recordar que estas categorías son solamente guías generales y que cada persona puede tener una combinación única de características. Lo más beneficioso siempre es experimentar con diferentes prendas y estilos para encontrar aquellos que nos hagan sentir más cómodas y seguras, además que puedan reflejar nuestra personalidad de la mejor manera posible. Igual aquí les voy a dejar una imagen de referencia con los diferentes estilos de cuerpo para que veas si alguno de los que no mencioné se encuentran aquí. ¿Cómo robar su estilo? Para robar su estilo de moda y lograr un glow up como el de ella, es esencial centrarse en los elementos que definen su look ultra girly, el cual está lleno de energía y con mucha pero mucha feminidad. Para empezar, ella apuesta por mini vestidos brillantes que captan la luz gracias a lentejuelas, pedrería o tela satinada. Estos vestidos cortos no solamente destacan en cualquier evento, sino que también aportan un toque juvenil y sofisticado que es característico de su estilo. Aparte de los vestidos, ella suele utilizar bastante minifaldas, principalmente porque va muchísimo con su estilo de los 2000 y además al tener minifaldas te hacen ver las piernas más largas, por lo tanto te hacen ver más alta, lo cual es muy importante si eres chiquita, aunque yo sé que para muchas a veces usar minifalda se puede complicar debido al territorio donde vivas. Por lo menos por donde yo vivo no podría salir a cualquier lado porque nunca faltan esos hombres que te empiezan a piropear por la calle y eso la verdad es que a veces es muy incómodo, así que creo que eso dependerá de ti y el lugar donde vivas.
pruebas, pero espero que puedas lucir este atuendo con mucha confianza. Otro aspecto importante que no pueden faltar son las plataformas, y estas son definitivamente un sello muy característico de ella y se le ve muchísimo en este tipo de botas altas que son divinas, y la verdad es que ayudan muchísimo visualmente si se cuenta con una altura similar a la de ella, y su uso es principalmente ese, el de alargar las piernas, y a ella le funciona increíble. La verdad es que los zapatos altos siempre son una buena opción, te hacen ver bellísima. También tenemos el encaje en tonos pasteles, que es otro de los sellos distintivos de Sabrina, donde luce conjuntos con corpiños triangulares o estilo corset, además que suele emplear lo que son las medias de encaje. Estos detalles de encaje aportan un aire romántico y delicado a sus atuendos, combinándose perfectamente con su estilo femenino y seductor, y esto se le puede ver muchísimo con sus atuendos que está luciendo en su tour, ya que juega muchísimo con este estilo romántico y seductor que se le ve estupendo y simplemente hermosa. La verdad es que me parece un concepto súper original y bonito. También tenemos los corsés ajustados que realzan su cintura y añaden un toque de elegancia. Al combinarlos con minifaldas, Sabrina logra un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo coqueto, ya que las minifaldas son otro básico en su guardarropa, como ya lo habíamos dicho, y suelen ser elegidas con detalles brillantes, de cuero o en colores intensos que llaman la atención. Los colores vibrantes son fundamentales para captar su espíritu, ya sean colores como el rosa, rojo y azul son tonos recurrentes en sus looks, ya que añaden frescura y alegría. Así que no tengas miedo de experimentar con estos colores en tu guardarropa para reflejar la confianza y la energía que Sabrina transmite con sus looks. Los accesorios coquetos son el toque final para completar el look. Las joyas brillantes, los tacones altos y los bolsos pequeños son imprescindibles para lograr ese aspecto glamuroso y femenino. Así que busca agregar personalidad a tu estilo con detalles como corazones, brillo o estampados atrevidos. Así que no tengas miedo a combinar estampados entre sí o llevar brillos durante el día, ya que estos detalles marcan la diferencia. Cabello. Sabrina Carpenter es reconocida por su característico flequillo y corte que requiere cuidado y atención regular para lucir impecable en todo momento. Así que para comenzar es crucial entender que mantener este look requiere esfuerzo y dedicación. Aunque no todas tengamos acceso a un estilista personal, podemos lograr resultados similares con una rutina de cuidado adecuada. El corte de cabello estilo Kirsten Banks es fundamental para recrear su look. Puedes visitar a tu peluquero de confianza para obtener este estilo, el cual incluye capas para dar volumen y textura a tu cabello. Para la rutina de cuidado comienza con un lavado profundo utilizando productos específicos para proteger contra el calor, y asegúrate de desenredar muy bien tu cabello antes de proceder con el secado y las ondas. Para crear sus ondas características necesitarás herramientas como tubos para el cabello y una rizadora. Primero vas a secar tu cabello con la secadora para añadir volumen desde el inicio, y luego utiliza la rizadora para crear ondas definidas, dejando el flequillo para el final para un efecto más marcado. Después de formar las ondas vamos a utilizar los tubos o rollos para mantener y definir las ondas mientras te preparas. Una vez listas vamos a aplicar un aceite natural para dar brillo y volumen a tu cabello, asegurándote de separar las ondas para un acabado natural y voluminoso. Además, para mantener el estilo durante varios días es esencial cuidar tu cabello con productos adecuados y retocar según sea necesario. Este proceso no solamente te ayudará a mantener el volumen, sino que también te dará un look natural y fresco, como si acabaras de despertar con un cabello perfectamente estilizado. Skincare. Para empezar es muy importante utilizar un limpiador que actúe como un exfoliante suave pero no demasiado agresivo, y después aplicar algún tónico refrescante y equilibrante para tonificar la piel después de la limpieza. Esto ayudará a preparar tu piel para los tratamientos posteriores, y después de esto podemos utilizar un tratamiento de vitamina C, lo cual es crucial ya que la vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes que ayudan a despertar la piel y mejorar su luminosidad y proporcionar hidratación. Otro aspecto importante es el de proteger tu piel del daño solar diario. Elige un protector solar con SPF que no solamente proteja contra los rayos ultravioleta, sino que también aporte un ligero tono que revitalice tu piel, especialmente si tienes un tono de piel pálido como el de ella. Puedes finalizar aplicando un bálsamo labial súper hidratante y no pegajoso para mantener tus labios suaves y protegidos.
protegidos durante todo el día. En mi opinión, creo que esto es algo que definitivamente hay que prestarle atención, porque si son como yo pueden dejarlo un poco de lado y darle más importancia a otras áreas, y la verdad es que es igual de importante, así que cuídenselos. Maquillaje. Sabrina es conocida por tener uno de los maquillajes más envidiables de la industria del entretenimiento. Además de su estilo distintivo, también sigue de cerca la tendencia del Bratz Doll Makeup, inspirado en las icónicas muñecas Bratz. Este estilo se caracteriza por delineados marcados en los labios y tonos bronceados, elementos que ella incorpora de manera notable en sus looks o maquillajes. Para lograr un look similar, es crucial comenzar reconociendo la forma de tu rostro y aplicar los productos de manera estratégica para realzar tus mejores rasgos. Puedes optar por tonos cálidos y neutros en tus ojos y labios, como cafés, nudes o beige, y de esta forma lograr mantener una armonía. Aquí te voy a dejar una imagen de los distintos tipos de rostros para que tengas una idea de cuál podría ser el tuyo. Otro de los aspectos más destacados de su maquillaje es sin duda su piel impecable y luminosa. Para lograr este tipo de piel vas a utilizar una base de maquillaje ligera para un acabado limpio y brillante, y aplica un corrector iluminador bajo los ojos para un efecto radiante. Además, el contorno es esencial para definir el rostro y puedes utilizar una guía según la forma de tu rostro. Vas a utilizar sombras café en las cuencas de los ojos y un bronceador en barra para esculpir tus pómulos, asegurándote de difuminar correctamente. Ahora, un elemento fundamental para recrear su look definitivamente es el rubor, y esto es algo que refleja muchísimo su estilo. Así que no le tengas miedo a utilizarlo y aplica el rubor de manera intensa y extensa sobre los pómulos, extendiéndolo hasta la comisura de los ojos para obtener un rubor con un toque veraniego natural. Este estilo se aleja del clásico toque sutil de rubor y apuesta por un acabado parecido al de un día de playa. Y si sientes que has aplicado demasiado rubor, no te preocupes por eso. Puedes suavizar el color aplicando un poco de polvo translúcido encima o simplemente utilizando una brocha limpia para retirar el exceso. Por si quieres saber más de este estilo, se denomina como blush blindness y se traduce literalmente como ceguera por el rubor. Y por último, los labios. Para ello utilizarán tonos café y empezaremos delineándolos con un lápiz o delineador café para añadir volumen, y luego proceder a rellenar tus labios con el labial. Dependiendo del efecto que quieras dar, puedes deslizar sin miedo o con pequeños toques en los labios aplicar el producto hasta conseguir el resultado deseado. Siente seguridad en ti misma. La confianza comienza con la aceptación y el amor propio. Y aunque a veces sé que puede ser un desafío, es esencial reconocer nuestra fortaleza y trabajar en nuestras debilidades sin ser demasiado críticas. Nadie es perfecto, todos enfrentamos inseguridades y errores, pero estos son oportunidades para crecer. Así que rodéate de personas que te apoyen y te inspiren a ser tu mejor versión. Y mantén una actitud positiva ante la vida, afrontando los desafíos con valentía y confiando en tu capacidad para superarlos. Lo importante es que te sientas cómoda y segura con lo que llevas puesto. No se trata de seguir todas las tendencias, sino de encontrar lo que te hace sentir auténtica y segura. Si te sientes bien contigo misma, esa confianza se notará y dejará una impresión duradera en quienes te rodean. En resumen, lograr un glow up al estilo de Sabrina Carpenter es expresar tu personalidad a través del maquillaje, el cabello y tu propio estilo. La verdadera seguridad viene de adentro, de saber que eres valiosa y capaz. Y bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado, y si fue así, no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. No olvides que tengo redes sociales y en todas algo como Ashley.Rivas por si quieres pasarte por ahí. Y bueno, habiendo dicho esto, sería todo por el video de hoy. Espero verlos en un próximo video. Chao, chao. Besitos.